Somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Aleluya. Hablar del plano de la salvación, mis hermanos, es un tema muy bonito, muy trascendental, es muy amplio, las cosas que hay que aprender, las cosas que hay que explicar, hay que entender, mis hermanos, que somos salvos por gracia. Miren cómo es esto, nuestras obras no nos sirven de nada si no estamos unidos a Yahshua HaMashiach por su espíritu y su palabra. Es decir, que si estamos unidos al espíritu y a la palabra, también estaremos unidos a Yahshua. Entonces, las obras que hagamos, obras de obediencia, obras de fidelidad, obras de amor por Yahweh y por los hermanos y también por las personas que no conocemos. Eso obra para mucho. Si estamos unidos a Yahshua por medio de su espíritu y su palabra, es ahí entonces donde nuestras obras tienen mérito en Él, pero somos salvos por lo que Él hizo por nosotros, no por lo que nosotros hagamos separados de Él. Es decir, hermano, el peligro de la religión es que, si se fijan, la mayoría tiene la intención de hacer cosas buenas por los demás. Y puede ser que tengan los recursos para hacer cosas buenas por los demás y hacen cosas buenas por otros, pero si no están unidos a la palabra y al espíritu, no podrán estar unidos a Yahshua. Y cualquier persona que no está unido a Yahshua no puede tener salvación. Esto lo dijo en Juan capítulo 15, verso 6. El que en mí no permanece es cortado como rama, como pámpano, es echado fuera y se seca. Los recogen, los echan en el fuego y arden. Antes había dicho en el verso número 5, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahora, presten atención a lo siguiente, pero también si pueden escribirlo, escríbanlo. Mis obras no me salvan, pero mis obras sí me pueden condenar. Mis obras no me salvan. Y recuerden que cuando hablo de obras, me refiero a todo lo que uno puede hacer de bien o de bueno, pero no con una relación con la palabra, con el espíritu y con Yahshua. Toda obra que se construye fuera de la persona de Yahshua no sirve de nada, no ayuda de nada, es infructuosa. Y no esperemos recibir algo bueno, alguna recompensa, algún reconocimiento o que nuestro rey se levante del trono y empiece a aplaudirnos. Porque todo lo que se hace fuera de su persona, él nunca lo va a reconocer. Entonces hay que entender que mis obras fuera de Él no pueden salvarme, pero que mis malas obras sí pueden condenarme, aun cuando yo estoy pretendiendo estar en su persona. Es decir, mis obras me pueden condenar. Si yo digo que tengo una relación con Él y comenzase a hacer obras de pecado, obras de maldad, o cosas que vayan en contra de su voluntad. Esto es importante, hacer cosas que vayan en contra de su voluntad. Es decir, mis hermanos, que no basta con que los creyentes simplemente hagamos cosas buenas para gloria de su nombre. Todo tiene que hacerse siempre para gloria de su nombre y no esperar que Él nos dé algo, aunque de hecho nos lo da porque Él es bueno. Pero me refiero, mis hermanos, a que mis obras en Él llevan fruto para gloria del Padre. Todo lo que usted hace acá en la tierra, en bien y en justicia, para glorificar al Padre por medio del Mesías. Lo logramos solamente si estamos unidos al Espíritu y a la palabra. Cuando presentamos entonces obras buenas, entiéndase, obras buenas por obediencia a los mandamientos y también obras buenas, todo el bien que nosotros podamos hacer. El Mesías toma eso y lo presenta ante el Padre. Todo el bien que nosotros hagamos de lo que está escrito en la palabra y todo bien que se nos venga a la mano a hacer por otros, Yahshua lo toma y eso lo presenta delante del Padre. Recuerden que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Y Él es el mediador entre el Padre, Yahweh, y los hombres, la humanidad. Pero mire cómo es esto, que cuando una persona, aunque tenga obras de obediencia a la palabra, pero no tiene la dirección de la voluntad del Eterno en su vida, eso se le tomará en cuenta como pecado. Y esto es muy delicado y estas cosas hay que tomarlas con pinzas porque puede ser que yo me esté esforzando a vivir dentro del marco de la palabra, pero si hay cosas que en mi diario vivir el Eterno quiere que yo
haga y esa es su voluntad. Y simplemente lo que hago es ignorar su voluntad porque no la conozco, lo que yo no haya hecho me será tomado en cuenta por pecado. Ahora volvemos al punto entonces de la religión. Todas las religiones tienen un libro en que basarse y algunos de ellos tienen una Biblia en la que desean que sea la base de su fe, tratando de vivir lo que ella dice. Pero no es posible si no tienen dentro de ellos al Espíritu. Punto importante, mucha gente puede conocer la Biblia. Muchas religiones tienen la Biblia como base de su manual de fe, pero hay que tener también el Espíritu. Y el Espíritu, el Ruach HaKodesh, usted no lo puede encontrar en una religión. Eso es imposible. Esto es inaceptable delante del Padre. Es inaudito, es incoherente, es ilógico. No hay religión en el mundo que pueda dar la gracia del Espíritu. No existe. No hay ninguna religión que pueda dar tampoco salvación. Por esto es necesario entonces que si tenemos una relación con el Mesías, Yahshua, es porque estamos unidos con su palabra y con su espíritu, porque solamente esa es la forma como Él reconocerá nuestro trabajo y lo presentará delante del Padre. Aunque las religiones tengan la Biblia como manual de vida, el libro de la base de su fe, pero puesto que no tienen al Espíritu, Yahshua no puede reconocer eso. La mayoría de personas dicen, son personas de fe, confunden la fe con la religión que les heredaron sus padres. El Mesías no puede reconocer ninguna otra fe sino la que viene del cielo y fue entregada en el monte Sinaí. La fe de las Escrituras, primeramente, es una fe que viene del cielo, número uno. Número dos, es una fe que fue entregada a la nación bendita de Israel. Número tres, cualquier persona que esté fuera del marco de la nación de Israel debe de entender que a Israel le fue entregada la palabra. Escuchen esto, hay que entender la Biblia de la forma hebrea como el Espíritu inspiró a los hebreos. Es decir, mis hermanos, que para entender la Biblia, yo al menos utilizo, creo que les he dicho a varios hermanos cuando empiezan a hablar conmigo, cuando empezamos a conocernos, yo me baso en tres cosas, le digo. Siempre para mi predicación, bueno, no digo mi predicación porque no es mía, ni tampoco digo mi enseñanza porque la enseñanza ya está escrita y la enseñanza es la del Padre. No podemos atribuirnos cosas que no nos corresponden. Cada vez que yo predico o que enseño, siempre me baso en tres cosas, les digo a la gente. Número uno, me baso exclusivamente en la palabra. Dos, el Espíritu Santo es mi maestro. Todo lo que sé, Él me lo enseña. Número tres, lo hago con un pensamiento hebreo. ¿Por qué? Porque a Israel le fue entregada la palabra y ellos tienen un modo de estudiar la escritura y de comprenderla que es muy diferente al resto de las naciones. Muy diferente. Entonces, estudio ese libro que le llaman la Biblia, pero bajo estos tres aspectos. Y ahí tengo todo lo que he podido expresar, todo lo que he podido enseñar, lo he hecho de esa forma. Y cuando aprendí acerca del ámbito hebreo, miren, pongan atención en esto, porque la escritura fue dada a una nación hebrea, sí, pero eso vino del cielo. Así es que es más del cielo que hebreo. Sí, pero en segunda instancia fue entregada a esa nación. Y si yo quiero aprender más exactamente sobre la escritura, debo de estudiar cómo ellos la interpretan, cómo ellos la comprenden, cómo la entienden, cómo ellos la viven, cómo ellos la aplican, cómo ellos la modelan a la sabiduría. Es fácil entenderlo para unos, para otros es muy difícil. Obviamente, mis hermanos, para usted entender un libro que fue escrito en inglés, usted tiene que aprender palabras en inglés y tiene que aprender muchos de los modismos, palabras, verbos auxiliares. Y usted sabe que no es lo mismo que a usted le entreguen un libro en inglés y que ese mismo libro después se lo presenten en español. Usted sabe que no va a decir lo mismo, porque las traducciones siempre pierden cierto grado de pureza. Hay palabras en inglés que uno tiene que aprender a utilizar palabras auxiliares para poder interpretar. Hay palabras en la escritura hebrea que realmente en español no pudieron haberse interpretado, pero pusieron una palabra que se le pareciera. Pero desde ahí ya viene el punto de que ha perdido cierto grado de pureza. Miren qué problema es esto. Toda religión siempre va a tener pecados. Toda religión siempre va a tener pecados. Aunque se guarden de no hacer daño, de no hacer mal, de no ver con codicia, no ver con lujuria, pero hay un pecado grande. Ignorar en sus vidas o no permitirle
pedirle al Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, que entre en ellos, que los convenza de pecado, que puedan nacer de nuevo. El Mesías bien dijo que la rama que es cortada del árbol de la vid se seca, porque la savia ya no corre en esa rama, está condenada a secarse, aunque tenga hojas, aunque tenga flores, aunque tenga frutos, está condenada a secarse. Esta savia representa al Ruach HaKodesh. El árbol de la vid presenta o representa a Yahshua. Así es que cuando usted mira a un árbol en lo físico, usted sabe que la rama es parte del mismo árbol, pero que si usted corta esa rama, está condenada a secarse y no se puede hacer ya más por ella. Aunque tenga flores, hojas, ramitas pequeñas, aunque tenga frutos, está condenada a secarse. Por esto dijo Yahshua, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el que no da fruto, dice Yahshua, esto es importante. El que no da fruto, tienen que cortarlo. Y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderán. Ahora, puede ser que los frutos que tengamos no sean exactamente los frutos que Yahshua esté esperando y buscando en nosotros, sino que sean nuestros propios frutos. Tengo obras, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Le dijeron, Adón, Adón, echamos fuera a los demonios en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos lengua. Son cosas importantes esas, pero la palabra divina les dice, apártense de mí. Nunca los conocí a ustedes, hacedores de maldad, que es lo mismo que decir en el hebreo, traduciéndolo al español para que lo entendamos, apártense de mí. Nunca estuve unido con ustedes. Ustedes son las ramas que tuvieron que ser cortadas porque no daban fruto. Apártense de mí, quebrantadores de la Torá, dice la versión hebrea. En una ocasión, Yahshua mismo fue a buscar en una higuera fruto porque tenía hambre y no le encontró y maldijo a esa higuera y le dijo nunca más se produzca fruto de ti. Y la higuera, dice la escritura, que inmediatamente comenzó a secarse y se secó. Así que las palabras de Yahshua, así como pueden dar vida, en su poder está también el dar la muerte, si solamente él habla. ¿Y quién representa esa higuera que a la que Yahshua llegó? Empezó a remover las ramas, las hojas, ansiando buscar un fruto para poder degustarlo. No lo encontró, se maldijo, se secó. ¿Quién representa? Presten atención, al Israel religioso. Hermanos lindos, así es toda religión. La religión nunca puede traer algo con que Yahshua esté agradado. Nunca la religión va a traer algo con lo que Yahshua esté gozoso, alegre, feliz por lo que se hace. Todo lo que se haga fuera de estar unido a Él, a su palabra y a su espíritu, todo es vano, todo es vacío, todo es hueco, no traerá ningún bien. No habrá una recompensa, no habrá un reconocimiento. El Israel religioso, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos y toda esa gente religiosa que tenía mandamientos de hombres, takanot, y más sin la forma como efectuar esos mandamientos. Toda esa gente estaba siendo representada por aquella higuera, el Israel religioso, y le dijo el Mesías, nunca, nunca salga fruto de ti. Y así es que toda religión jamás puede producir un fruto con el que Yahshua esté agradado. Pero eso sí, Él sigue buscando en nosotros como árboles frutos que pueda Él degustar en su paladar. Así lo menciona también Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, capítulo número 4. Por allá, por el verso número 15, 14 y 15, por ahí menciona la esposa, ya que produjo fruto, dice, venga mi amado y coma de su dulce fruta. Y si hacemos esta invitación al Mesías, venga mi amado a mí, venga mi amado a mí, a Alicia, venga mi amado a mí, a Rosa, venga mi amado a mí, a Sandra, venga mi amado a mí, a Alberto, venga mi amado a mí, a Estrella, venga mi amado a mí, a Elsie, venga mi amado a mí, a Hugo, coma de su dulce fruta. Tenemos algo que presentarle al Rey. Tenemos frutos buenos, frutos maduros, frutos que deleiten el paladar de Yahshua, porque si no lo tenemos, entonces, hermanos, estamos hablando que el problema radica en dos cosas. Hay pecado y todavía estamos viviendo una vida religiosa. No estamos viviendo en el Espíritu, porque si vivimos en el Espíritu, es el Espíritu mismo quien produce esos 12 frutos. Por algo se le llama el fruto del Espíritu. Viendo entonces Romanos, ahora el verso 16, es acá entonces donde vamos a iniciar. No había iniciado todavía la predicación,
pero que se haga como el Rey quiere, que se haga conforme a su voluntad y que nos dé la gracia de ser guiado por su Espíritu en todo lo que Él desee, y nosotros únicamente dispuestos a ser movidos por su Espíritu. Verso 16 dice entonces, Romanos 6:16, creo que esto ya lo vimos la vez anterior, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Pecar porque no estamos bajo la ley, pero se refiere a estar bajo la sujeción o bajo el dominio de la ley del pecado. Y recuerde que el pecado se puede ver, es muy tangible en lo que la gente ve, pero una de las formas como el pecado hace más daño es en la religión. Casi nadie se da cuenta de esto. Ahora, miren qué importante. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos sometidos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia? No, dice Pablo, de ninguna forma, en ninguna manera. Verso 16, ahí donde habíamos iniciado ahorita, no sabéis que si sois sometidos a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, puedo añadir yo en mis palabras, no añadirle a la escritura, ya sea de la religión o ya sea de algún pecado en específico que produce muerte, o ya sea de la obediencia para la justicia. Entonces hay que entender algo, que la ley del pecado, quiero que sepan esto, es la misma Torah de Yahweh, pero ella misma enseña lo que es pecado. Shaul dice que él no conoció el pecado si la Torah no señala lo que es pecado. Yo no conocí, dice, la codicia si la Torah no hubiera dicho no codiciará. Usted no conocería acerca de la prohibición de la idolatría si la escritura no dijera que está prohibido la idolatría. Entonces, miren cómo es esto, que la Torah de Yahweh, la Torah que es vida al que la obedece, es muerte para el que peca contra ella. Entonces, por eso Shaul también dice, más adelante tal vez lo vemos, el mismo mandamiento que es para vida, a mí me resultó para muerte. Hermanos, sepan esto, que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, dice la escritura, sí, pero miren cómo es esto, que la vida y la muerte dependerá también de cuán obediente sea usted. Si hay algo que el Eterno desea que hagamos con la Torah, es que podamos obedecerla. Obediencia es lo que pide el Eterno. Obediencia, 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 mire. Pero hay algo mucho más grande que la obediencia, y es el amor a la obediencia. Si usted ama a Yahweh, se le va a hacer fácil obedecerle. Será un deleite para usted. Será un placer, será una bendición, un orgullo. Usted sentirá mucho amor por él y de él. Es fácil obedecer a Yahweh cuando se le ama. Y no solamente el simple hecho de obedecer. Entonces, sepa que los creyentes estamos en este juego. Que hay muchos que no quieren obedecerle, simplemente porque no le aman. Porque para Yahweh eso cuenta. Si usted le ama, entonces que se vea, que se evidencie en su obediencia. Usted tiene que amar, obedecer y amar a Yahweh. Entonces tenemos tres grupos de personas en el mundo de la religión. Las personas que no obedecen a Yahweh y las personas que están dentro de alguna iglesia cristiana o evangélica que quieren obedecerle y obedecen, digamos, pero hay otros que aman con obediencia. Aman con obediencia. El caso de aquel profeta llamado Jonás. Fue y predicó a Nínive. Obedeció, sí, pero no amó obedecer, porque después estaba renegando de que el Eterno tuviera misericordia, amor y compasión por gente que se podía perder. Entonces, no es el mero hecho de obedecer. Ame con obediencia. Ame a Yahweh obedeciéndole. Y por el amor, obedézcale. Es como aquella diferencia entre un esclavo. Si tenemos un esclavo y tenemos un hijo y hay un padre de familia en casa que es el mismo dueño del esclavo y es el padre de aquel hijo, ambos le sirven. El esclavo sirve a su amo porque es su dueño, es su patrón, pero también el hijo le sirve porque es su padre. Pero la diferencia es lo siguiente, que el esclavo le sirve por temor, mientras que el hijo le sirve por amor. ¿Me di a entender? Amén. ¿Estamos ahí? Entonces, de estos dos, ¿cuál es usted? ¿Es aquel que hace todo lo que Yahweh dice, pero lo hace por el temor al castigo, por temor a eso, o le sirve por el amor del Padre hacia usted? Porque es ese vínculo el que nos une y es esa relación estrecha, el Padre amando a sus hijos y sus hijos sirviendo al Padre, pero sirviéndole por amor y sirviéndole con amor. A través de eso muestran su obediencia
Y no solamente como aquel esclavo que el amo le dice, haz esto, haz aquello, haz lo otro, y aunque no sea la voluntad del esclavo, tiene que hacerlo porque de todas maneras, pues él es el amo, él es el dueño, él es el patrón. Esto sucede también en los empleos, en los trabajos, cuando el jefe le dice algo a uno, mire, haga esto, y uno no quiere hacerlo, pero ni modo, pues por eso me pagan, pero yo no quiero hacerlo. Y lo hace uno a regañadientes. Ay, cuántos hermanos podemos encontrar así en las iglesias, que cuando el Eterno les manda a hacer algo siempre lo hacen, pero a regañadientes. Y mientras van a obedecer y a poner en práctica lo que el Eterno les dijo, mientras van todavía van murmurando. Ahora, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea la ley del pecado, es decir, la Torá de pecado, que tiene que ver también con la religión? Porque pecado y religión van de la mano, es que no hay otra cosa, van de la mano. Uno es a vista que resalta y el otro es con una piedad hipócrita, escondida. Usted es esclavo de aquello a quien usted obedece. Si hay algún pecado por ahí, entonces usted es esclavo de ese pecado porque lo domina todavía. Y si pertenezco a alguna denominación, alguna religión de estas disfrazadas de la verdadera fe de las escrituras, pero niegan la eficacia de ella, entonces usted es esclavo de esa religión. Pero también la escritura dice que sea del pecado para la muerte, se es esclavo, o de la obediencia para la justicia. Si somos obedientes al Eterno, porque le amamos, de ahí depende todo, de ahí depende todo. Entonces, habrá obediencia para hacer su justicia. Obediencia a la justicia es obediencia a obedecer los mandamientos. Una de las cosas que yo le dije al rey cuando estaba postrado en cama, si me levantas, yo te voy a servir por amor a ti y por amor a mis hermanos. Es que las cosas que se hacen por Yahweh y para Yahweh, hermanos, siempre se tiene que hacer con amor. Siempre se tiene que hacer con amor. Ahora pasemos entonces al verso 17. Pero gracias a Yahweh, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se les fue entregado. Esclavos de una ley del pecado y de una ley religiosa. Pero como ya fuimos libertados de eso, entonces habla acerca de haber obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Y el verso 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, la obediencia en práctica de los mandamientos. Entonces es fácil entender que el libertado del pecado específico y el pecado disfrazado de fe, el pecado religión, libres de todo eso, mis hermanos, entonces venimos a ser siervos de justicia. Pero para eso hay que dejar tanto el pecado como la religión. 19. Hablo como hombre, como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, y ahora para santificación presentad vuestros cuerpos para servir a la justicia. Óigame, nuestras manos nos sirvieron para pecar de muchas formas, para tomar lo que no era nuestro, para golpear quizás a otros, nuestros ojos para ver y codiciar lo que no era nuestro, o para envidiar. Nuestra boca muchas veces habló cosas incorrectas de muchas personas. Cuando se iba deseoso al pecado, nuestros pies nos llevaban a donde estaba el pecado para poder consumarlo. Nuestros miembros estados a la iniquidad. Oh, pero no lo ve ahora solamente como este tipo de pecado, o de esta forma que les presento ahora el pecado. Miren que muchas veces también con nuestras manos tuvimos a un muñeco para adorarlo. Estuvimos entregados a una religión. Nuestros ojos se apartaron de Yahweh y de su palabra para contemplar a los ídolos, a los muñecos, el pedazo de madera, pedazo de cemento, de hierro, que el ser humano le pide que lo bendiga y ese pedazo de hierro no tiene ni siquiera la facultad de poder moverse él solo y no tiene la facultad tampoco de caminar ni de hablar. Lo mismo pudo haber servido ese monumento de hierro para ser convertido en una jarra de metal que para haber formado a un falso dios. Y de la misma forma, los de cemento bien pudieron haber sido utilizados para repellar alguna pared y sellarla, pero fue utilizado para hacer un muñeco. Y muchas veces nuestros ojos se pusieron en ellos. Presentamos nuestros miembros a la iniquidad, a la religión, al paganismo. Y nuestras manos que fueron hechas para servir a Yahweh, servíamos con nuestras manos a lo que no es Yahweh, a lo que no es Elohim. Y aunque teníamos en nuestras manos una Biblia, pero nada de ella vivíamos de forma correcta.
sino como nosotros pensábamos o como nos los habían enseñado nuestros líderes religiosos. No sirve de nada estar en un ministerio de alabanza en una iglesia cristiana si ellos no están unidos a la palabra y no están unidos por el Espíritu y no reconocen a Yahshua. Reconocen a un Jesús religioso, sí, aquel impostor que abrogó la ley. A ese es el que adoran, a ese es al que reconocen. Así es que hay un Mesías impostor en la religión, el que deja pasar pecados, el que abrogó la ley, el que cambió el día de adoración del Shabbat para el día domingo, cosa que no existe en la Escritura, nunca hay eso, nunca hay un mandamiento que hable de eso. Y así cuántas cosas, hermanos. Le cambiaron su nombre porque hay un impostor. Le cambiaron nacionalidad. Ya no es Yahshua el hebreo, sino que es Jesús el griego. O el Cristo griego o el Jesús romano. O en otros casos el greco-romano Jesús. Y hasta eso, ellos le cambiaron la identidad al Mesías y le cambiaron el nombre. Y presentaron a un impostor, a alguien que los salva pues solamente con el simple hecho de creer y pues ya nada más y usted ya va para el cielo, hermano. Usted va para el cielo ya, usted ya levantó la mano, ya hizo la oración de fe, usted ya va para el cielo. Ah, pues qué bien que ya voy para el cielo, entonces, órale, entonces voy otra vez allá a echarme mi par de cervezas, pues entonces voy otra vez a buscar a las mujeres. De todas maneras, ya voy para el cielo. En una ocasión le preguntaron al Mesías, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esfuérzate tú. Con eso quiso decirle que son pocos, muy pocos, los que se salvan. En cierta ocasión, en un testimonio, escuché lo siguiente, un testimonio acerca del cielo y el infierno, que por cada 1000 almas que entran al infierno, solamente una va para el cielo. La diferencia entonces es de 1 por 1000. 1000 entran en el infierno y apenas uno logra llegar al cielo. ¿Son pocos los que se salvan? Sí, porque son pocos los que están dispuestos a obedecer a Yahweh con amor. Amén, amén. Aleluya. Verso 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia, esclavo del pecado y libre de tener justicia en nosotros, la justicia de Yahweh en nosotros y la gracia para obedecer. No obstante, 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Si es que ahora da vergüenza contar lo que nosotros éramos antes. Da vergüenza, hermano. Da vergüenza, hermana. El abuso de drogas que algunos de nosotros tuvimos. Algún pecado, alguna iniquidad que nos causaba placer. Ahora, hablar de eso no es hablar de una exhibición de orgullo, sino que sentimos vergüenza de aquello que éramos, que fuimos. No obstante, sabemos que fuimos ya perdonados, y si perdonados también recibidos, y si recibidos también justificados, es decir, libres de culpa. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Yahweh, tened por vuestro fruto la santificación. Fruto de santidad, fruto de santidad. Esto solo el Espíritu lo puede dar. Solo el Ruach HaKodesh puede dar fruto de santidad, porque Él es espíritu de santidad. Preste atención a lo siguiente. El hermano que vive en santidad es porque tiene el Espíritu dentro de él, pero el que vive cometiendo pecado adrede, porque recuerde que este tema todavía se habla acerca de que el salvo no peca deliberadamente. Todavía estamos ahí, esta es la parte número 11. Nadie que tenga el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh dentro de él, es que no puede pecar. No puede pecar, porque si peca, el Espíritu se va de él. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no es ministro ni administrador de pecado, sino es espíritu de santidad. Entonces, por cuanto ya fuimos libertados del pecado y la religión, somos hechos siervos de Yahweh, entonces tenemos por un fruto nuestro del espíritu en nosotros la santificación. Y el propósito de esta santificación dice, como fin, la vida eterna. Como está escrito, sin santidad nadie verá a Yahweh. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Yahweh es Olam Haba, vida eterna, en Mashiach Yahshua, nuestro amo. Es en Mashiach, es decir, es en Él. Si estamos en Él, si estamos en su persona, si permanecemos en su persona, esta permanencia logrará avances importantes en el Espíritu, en nosotros, y logrará también que podamos dar frutos, y frutos maduros. Y si frutos maduros, también semilla madura para sembrar en otros. Pero es la permanencia, recuerde, separado de mí, nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece es cortado como rama, como pámpano, es echado fuera,
se seca, lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Para aquellos que están con aquella falsa enseñanza de salvos siempre salvos. Oiga lo que Yahshua dijo en Juan 15, 5 y 6. Está hablando del que no permanezca en él. Pregunto, ¿una persona que no viva en santidad, usted cree que permanece en Yahshua? No, desde luego que no. Una persona que no obedece a Yahshua, ¿puede estar unido a él? Desde luego que no. Una persona que no ama obedecer, sino que obedece siempre contra su voluntad y a regañadientes, está siendo utilizado por Yahshua para un propósito, pero eso no significa que está unido con él. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que dicta la ley del pecado. Alma que pecare, esa morirá. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál es la solución? No pecar para que mi alma no muera. No pecar para que no venga la paga de muerte. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Por el contrario, Yahweh quiere darnos vida eterna y solamente lo podemos obtener si permanecemos pegados, unidos a Yahshua, así como las ramas son un solo ser vivo con el árbol, ser uno con Yahshua. Imposible si no se vive la palabra y si no se vive por el Espíritu. ¿Qué daño está haciendo la religión? ¿Y cuántos hermanos, entre comillas, que conocemos ahora van a ser desechados del Eterno porque están viviendo religión y muchos de ellos incluso no reconociendo su nombre, sino que hablando en mal hasta de ese nombre? Yo he conocido gente así, que cuando se les habla, ellos hasta hablan en mal de ese nombre. Por eso he tenido mucho cuidado con mucha gente hasta para presentarle el nombre. Que tengo que hacerlo, sí, y lo haré, pero si la gente no cree, va a ser condenada. Mi deber es enseñarles y enseñarles el nombre. Así como Yahshua le dijo al Padre acerca de los discípulos, les he dado a conocer tu nombre y ellos lo han recibido. Así es que había gente, incluso en el tiempo de Yahshua, que él le quiso enseñar el nombre y gente que no recibió ese nombre. Israel, ¿qué podemos decir de nuestra gente acá? Con una religión y otra, y todas ofrecen un buen modo de vida, ofrecen esperanza, pero solamente uno ganó el cielo para nosotros, a costo de su vida, a costo de su sudor, sus lágrimas, su muerte, su dolor, su angustia, su abandono y su desesperación. Ninguna religión puede ofrecer o ofrecerse, ni ningún ser humano a ofrecerse, padecer al mismo nivel que Yahshua para pretender que su denominación es la que tiene la salvación, y mucho menos superar el sacrificio de Yahshua, como pasar por encima de él y diciendo que es nuestra religión la que ofrece salvación, que nuestra religión es la verdadera. Todas las religiones son falsas. ¿Qué le pasa? Eso me tocó decirle a una señora, una testigo que vino hace unos años por acá. ¿Qué le pasa? Me está diciendo que la religión tiene la facultad para entrar al cielo a alguien. Todos tenemos religión, me dijo. Yo no tengo religión, le dije. Yo trato de vivir la palabra. Ya ve, me dijo, ya me está hablando de la Biblia. Eso es religión. ¿Cómo es posible que usted me esté hablando de que yo tengo una religión cuando usted pertenece al Salón del Reino de los Testigos de Jehová? Dígame, cuando Israel recibió la palabra, ¿quiénes estaban ahí? ¿Estaban los cristianos allá en el monte Sinaí esperando la palabra? No estaban los cristianos. Tampoco estaban los mormones, estaba la nación de Israel. A ellos les fue entregada la palabra. Y esa es la palabra que yo trato de vivir. ¿Estaban los testigos ahí? No estaba ni el cristiano. Estaba Israel. A Israel le fue entregada la palabra. Los profetas son de Israel. El Mesías es de Israel. Yahshua dijo, la salvación viene de los judíos. ¿Estamos entendiendo? Amén, amén. Amén, amén. Aleluya. Entonces, no se trata de vivir como Israel vivió en sus religiones. Pero ciertamente, si los hombres santos de Israel agradaron al Eterno, entonces hay que imitar esa vida. Hay que imitar esa fe. La fe que vivieron ellos. Porque no existe otra fe. No existe otra fe sino aquella que le fue dada a Abraham como promesa, pero que la fe la recibió la nación de Israel. La fe, la Torah, el Evangelio, la Torah. No existe otro evangelio. Saúl dice que si un ángel del cielo viene y anuncia un evangelio diferente al que les hemos enseñado, dice Pablo, siendo judío, siendo circuncidado, que guardaba Torah, que conocía a Yahshua y que mencionaba los nombres, él dice que si un ángel del cielo venía con un evangelio diferente al que ellos habían recibido, sea maldito. Así dijo Gálatas capítulo número 1, verso número 9. Por ahí está. Y esta gente, buenos días, vengo a hablarle del evangelio.
Y le salgo yo, muy buenos días, ¿qué desea? Vengo a presentarle el Evangelio. Oh, ¿de la Biblia quiere hablar? Muy bien, perfecto. Yo soy pastor, soy maestro, soy de la descendencia de Israel, dígame qué quiere saber. No, pues aquí que venía yo a hablarle de la Biblia, eso yo ya lo sé. ¿Qué me quiere enseñar? No, es que hablarle del Evangelio. Ah, Evangelio. Ah, qué bien, el Evangelio. ¿Sabe qué es evangelio? Me dijo una mujer una vez. Sí, le dije yo, evangelio, buena nueva, nueva del bien, nueva del gran gozo, nuevas de paz. Tiene varios términos. Ah, sí, veo que sabe, me dijo. Ajá, le dije yo. Y si yo le digo a usted que el evangelio que predica la escritura se refiere a la ley judía, ¿qué me diría usted? No, me dijo que no. Vaya, entonces busque el libro de Salmo 119, 142 y vea lo que dice y compárelo con Hebreos capítulo número 3, verso número 14 al 19 y capítulo número 4, verso 2 y verso 6. De memoria. Y cuando los leyó, me dijo, usted no me va a convencer a mí. Así es, le dije, yo no puedo convencerla a usted. Si el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no la convence a usted, yo menos. Porque es Él quien convence a la gente de pecado. Yo no puedo hacer nada. Así es que vea cómo son las cosas. ¿Qué evangelio nos vienen a predicar? ¿Qué evangelio quieren venirnos a enseñar si ellos no estaban allí? Y están lejos de conocer realmente lo que es el Evangelio, así como muchas denominaciones ahora. Están lejos de vivir el Evangelio que vivían los discípulos, el Evangelio que vivían los apóstoles, el Evangelio que vivían los profetas del antiguo pacto. Todos vivían el Evangelio. El Evangelio comenzó con Moisés en la Torá. Todo eso es en adelante, todo eso es el Evangelio. Un día vamos a hablar exactamente de estos versos que también Pablo, allá en Hebreos, dice, en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, dice que no creyeron a su anuncio, no creyeron al mensaje, no creyeron al evangelio, dice Pablo, porque en la escritura dice, Adón, Yahweh, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha manifestado el brazo de Yahweh? Isaías 53, verso 1. Y cuando él habla de que no obedecieron al evangelio, Pablo, cuando habla que no obedecieron al evangelio, lo que está citando es Isaías 53. Entonces también Isaías predicaba el evangelio. El evangelio es el mismo. Pero miremos nuestros días, el evangelio es diferente a lo que la escritura enseña. Eso es lo que hace la religión. Y también Pedro vuelve a decir lo mismo respecto al evangelio. Y esta es la palabra del evangelio que os predicamos, dice. Sea toda carne como hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice. Y está citando otra vez al profeta Isaías. Así es que qué bonito que el cristiano y que el evangélico quieren presentar un evangelio y niegan el evangelio porque dicen que la Torah fue abolida. Como no han entendido ni lo uno ni lo otro, ni siquiera pueden explicar el evangelio que están viviendo ellos. No saben qué evangelio es, muy abismalmente alejado del evangelio que predicaban los profetas, los discípulos, Yahshua, los apóstoles, Pablo, hasta llegar a Juan en Apocalipsis. Es muy diferente, hermanos, pero el evangelio no cambia. El evangelio es eterno. Sí, es cierto. Los hombres cambiaron el evangelio por religión, por sus religiones, por su modo de pensar, por su modo de excluir a la nación de Israel en vez de estudiar cómo Israel vive, el Israel espiritual, cómo vive la palabra, cómo la aplica, cómo la entiende. No, hasta se les ocurrió decir que la iglesia sustituye a Israel. Imposible, eso no lo dice Romanos capítulo número 11, que Yahweh no ha desechado a su pueblo para siempre. En ninguna manera, dice. Entonces, un día vamos a hablar más en claro de todo esto. Hoy, por el momento, creo que ha sido muy provechoso lo que hemos hablado y muy lleno de riqueza. Hermanos, hay palabras que no cambian. Y las Sagradas Escrituras es la palabra del Eterno que nunca tuvo que haber sido cambiada, pero los seres humanos la cambiaron. Fíjense cómo son las cosas, que en Japón a un samurái se le llamaba samurái y esa palabra creo que no se puede traducir. A las geisha pues tampoco se le puede traducir porque es netamente de su cultura. A los ninjas tampoco no se les puede cambiar. Y así cada uno de los países tiene su cultura y palabras que no se pueden cambiar. Se pueden tratar de explicar, pero no se pueden cambiar. ¿Y cómo es que la religión cambió la palabra? ¿Y cómo es que la llamamos de una manera en que Él no se llama? Esto es lo que sucede hoy y esto es lo que ha pasado durante mucho tiempo. Vladimir Putin se llama Vladimir Putin en Rusia y en todo el mundo y así lo conocen.
El presidente Joe Biden lo reconocen con ese nombre en todo el mundo y donde quiera que él vaya, él es el presidente Biden. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo conocen en todo el mundo como Nayib Bukele. No le pueden decir de una forma diferente en China. ¿Cómo se llama él? Nayib Bukele, porque ese nombre le da identidad. Hay una identificación con ese nombre. Oh, pero veamos qué sucede con el nombre de Yahshua. Lo cambiaron a Jesús, a Jesus en inglés, a Jesus en coreano, a Jesús en italiano, y así de muchas formas en cada país donde el lenguaje cambia, la lengua cambia más bien. Se le llama de una forma diferente, pero si la escritura dice que solamente es un nombre sobre todo nombre, ¿cuál de todos esos es? Ninguno de esos. Yahshua HaMashiach es su nombre. Así dijo el ángel que se había de llamar, el ángel que bajó del cielo y le dijo a Miriam, la madre del Mesías, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo. Entonces, si los nombres no pueden traducirse, porque no se pueden traducir, cualquiera que le diga su nombre en tal parte, en chino, en japonés, su nombre quiere decir esto. No, su nombre es como es en el lugar donde nació, y así es en todo el mundo. Así es en todo el mundo. Así lo dice su pasaporte, su tarjeta de identificación. Usted tiene ese nombre allí y no se puede cambiar. No puede entrar a China con sus pasaportes en español y que le pongan su nombre también en chino. Y aunque lo escriban en chino, pero es con el nombre con el que usted es identificado en su documento. El nombre no puede cambiar. El nombre no puede cambiar. Ban Ki-moon, el primer ministro de China, Taiwán, vino a El Salvador en el año 2014. Ban Ki-moon. ¿Y cómo se traduce su nombre? Cuando venía acá a El Salvador, todos le decían, señor, el honorable primer ministro de China, Taiwán, Ban Ki-moon. ¿Y por qué no le decían en español su nombre? ¿Por qué no le decían en español? Porque yo no sé qué significa Ban Ki-moon. Deberían de traducirlo. Se da cuenta que no se puede. Pero la gente cree que se puede y lo hizo. Y están muchos creyentes hoy peleando por eso. Lo que importa es cómo el Eterno vea las cosas. Yo le puedo plantear una cosa a usted y usted decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo también decirle y refutarle a usted, pero yo tampoco estoy de acuerdo con usted. Pero le hemos preguntado al rey cómo quiere que se le llame. Mejor preguntémosle a él. Pregúntele a él y que él le diga y que él le responda. No vaya donde ninguna persona. No diga, ¿y usted qué opina? ¿Y usted qué dice de esto? No, háblele a él. Hable con él. Que él le diga, que él le responda, que él le hable, que él le revele cuál es su nombre. Se llevará una sorpresa. Quedamos entonces hoy hasta acá. Bendito sea Yahweh, por siempre y para siempre. Aleluya. Exaltado sea Yahshua HaMashiach. Amén. 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 Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre.